Luis, ¿Cómo les va? ¿todo bien? Muy bien, por suerte. Esperate que voy a subir el volumen, ajustar algunas cositas. Ahí estamos. Está bien. Bueno, primero, Luis, agradecerte un montón que seas parte de este colectivo, de poder hablar con vos. Sos un compañero que yo vengo de la comunicación popular y sé que vos has sufrido algún embate neoliberal del macrismo por haber hablado en medios, que fue de la provincia, no fue de la provincia en realidad, que ha tenido a las comisiones de la compañía Cristina, de poder dar no solamente testimonio, sino también accionar en momentos tan difíciles como fueron los de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Y además contar, obviamente Luis Arias ha sido precandidato a intendente de La Plata en elecciones pasadas, unas elecciones que por mala suerte y por la realidad en la que estamos viviendo no hemos podido ganar, pero sin embargo sabemos que en un futuro muy cercanito vamos a estar ganando las elecciones. Así que Luis, bueno, agradecerte, darte un abrazo virtual y queremos escucharte un montón para saber cómo vos vas viviendo y vas pensando esta coyuntura. Bueno, yo creo que ante todo muchísimas gracias por esta invitación. Yo también me siento orgullosamente platense. He nacido en esta ciudad y en este tiempo realmente, no sé si son los años o qué, pero me rememora los tiempos de mi infancia, el olor a tilo, los azares en calle 6. eh, bueno, eh, cuando íbamos a comer moras al bosque, cerquita del Club Nacional. Entonces esas cosas que en este tiempo de aislamiento empiezan a surgir, ¿no? Los recuerdos, porque uno está un poco más calmado. Así que un honor estar con ustedes. No, Eh, no, yo creo que vivimos una coyuntura política que es compleja para todo el escenario de Latinoamérica, con un afán imperial de Estados Unidos durante el gobierno de Trump, que ha intentado realinear a sus zonas de influencia, llamémosle colonias en realidad. Y esto es Latinoamérica, ¿no? El patio trasero de Estados Unidos, donde hubo una insurrección popular para ellos a través de los gobiernos populares, distintos gobiernos en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, y esto molestó mucho. Creo que era necesario para ese afán imperial poner en caja a los gobiernos, por la razón o por la fuerza, a través de la conquista democrática con toda la maquinaria mediática judicial del lawfare y demás, eso que ya conocemos, o por la fuerza, a través de los golpes blandos y no tan blandos, ¿no? Como hemos visto en distintos países de nuestra región. Ese es nuestro contexto, ¿sí? Digamos, ninguna realidad puede analizarse si no es a partir de esta coyuntura. Vos me preguntabas la coyuntura, esa es la coyuntura para mí. Después lo de la pandemia es otra cuestión, pero dentro de esa coyuntura. Es muy difícil desarrollar políticas autónomas en los países de Latinoamérica, y bueno, todo gobierno popular que se preside tal tiene que enfrentar esto. Hoy sabemos que la relación de fuerzas no es adecuada. Vamos a ver qué pasa con el nuevo gobierno en los Estados Unidos, pero hasta ahora fue un gobierno adverso a cualquier intento soberano de los países. Y bueno, lo que existe es que los gobiernos populares tratan un poco de adecuarse a esa situación y, como ocurre en México, como ocurre en Argentina, y tratando de no confrontar con el imperio y desarrollar políticas igualmente favorables a la sociedad y desarrollar la mayor cantidad de medidas autónomas
pero con el cuidado necesario de que no haya intentos de golpe, ¿no? Nosotros hemos tenido verdaderas alertas, ¿no? Yo creo que hubo cierta oposición que apostó al golpe, al fracaso de la política económica y el endeudamiento que ellos mismos hicieron, con la complicidad, por supuesto, de algunos de los nuestros, ¿no? Porque si no, no lo podrían haber hecho. Esto hay que decirlo, hay que reconocerlo. Apostaron al fracaso económico, apostaron a una crisis sanitaria con gente muertos en las calles, como ha ocurrido desgraciadamente en en las ciudades como Guayaquil, como otras en Latinoamérica, y también una crisis desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Aparecieron de golpe las tomas de tierra en escena, las situaciones de inseguridad, la muerte. Creo que esos fueron los tres ejes del golpismo en Argentina y en Latinoamérica en general. En sintonía, bueno, con esto que hablábamos del contexto internacional digamos, de corset político que nos ha impuesto el imperio. Entonces, bueno, el margen de autonomía que tenemos es relativo y por eso hay que avanzar con mucho cuidado, mucha cautela. Ahora, esto no quiere decir que perdamos el objetivo, ¿no? Que es otra cuestión diferente. Yo creo sinceramente que el contexto de pandemia tendríamos que haber tomado en un punto alto de legitimidad, Alberto, algunas medidas importantes, como el control del comercio exterior, de los puertos, del sistema financiero. En fin, me parece que eso hubiera sido muy valioso, sobre todo para mitigar el impacto de la crisis económica mundial que se desató a partir de la pandemia. Eso es un poco lo que creo que faltó desarrollar, pero bueno, lo entendemos que dentro de este contexto de golpismo, de presión externa y de golpismo interno, donde hubo incluso insurrección de las fuerzas policiales en la provincia de Buenos Aires, no hay que olvidarlo, creo que es difícil el margen de maniobra que tenemos. Caminamos por un andarivel muy angosto. Así que bueno, dentro de ese contexto creo que se hace lo necesario para tomar medidas a favor de la ciudadanía. Creo que terminamos un año con muy buenas noticias, ¿no? Me refiero al comienzo de la vacunación, me refiero a la aprobación de la ley de interrupción del embarazo y el plan que se intenta desarrollar para los recién nacidos, y también con otras leyes, ¿no? Como la de el cálculo jubilatorio, que es muy importante, aunque ha pasado un poco desapercibida. Y bueno, el panorama, la verdad, no es demasiado alentador, porque sabemos que puede haber un rebrote de la pandemia, sabemos, y ya estamos en números que nos alertan en ese sentido. Tengan cuidado, no nos confiemos. Estamos en una situación compleja. Sabemos que la vacunación, 300.000 vacunas, no es tanto, así que para vacunar a 45 millones de argentinos va a pasar un tiempo, así que no nos confiemos. Estamos todavía en una situación delicada, pero los síntomas de la economía son otros. Es decir, yo soy optimista en ese punto. Creo que vamos a tener un despegue económico, digamos, por los resultados de la balanza comercial, por el sistema financiero que se tiende a estabilizar, por el despegue, la mayor generación de trabajo a través de la obra pública. Creo que vamos a tener un buen contexto económico y tenemos que cuidarnos del contexto sanitario, porque aún es una tarea que inconclusa, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo. Mira, Luis, cuando hablábamos recién de lo que estamos viendo como región, ¿no? de los golpes blandos, del lawfare, de los presos políticos, de la persecución a aquellos referentes y referentas sociales, políticos de toda Norteamérica, pensaba allá por 2005, 2006,
cuando movilizamos con el ALCA, ¿no? Y con toda esta idea de que veníamos en avanzada y en el alto, y además apresurados, ¿no? Caminábamos rápido. Pensaba en esa canción que cantábamos, que era alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina, ¿no? Y íbamos en un horizonte muy cercano, que lo veíamos posible. Después de ahí hemos sufrido en toda nuestra América esas persecuciones a nuestros referentes y referentas, hemos sufrido hasta golpe de Estado, y bueno, hoy estamos acá viendo a ver cómo reconstruimos esa realidad latinoamericana, una fórmula muy inteligente de la compañía de Cristina, junto a Alberto Fernández, y a todos los compañeros y compañeras que han participado de esas listas nacionales de la victoria, y pienso muchas veces en la militancia, ¿no? La militancia te da todos los días la vida para poder construir política, construir la vida, para bancar en los barrios. Y por suerte pensamos siempre que hay compañeros y compañeras que están representándonos en cada uno de los lugares de poder. Y bueno, y eso también es de alguna forma esperanzador. Da esperanza para pensar que este año que viene va a ser un poquito mejor del que se fue, porque obviamente lo que se va en la vida, obviamente, además de las complicaciones regionales, viene la pandemia. Pero bueno, ahí también hablábamos recién de la cuestión económica. Hace 2 días el Banco Central viene comprando muchos dólares, eso también es positivo. Digo, la economía a poco se viene resurgiendo, se va estabilizando, pensando que la obra puede ser una de esos caballitos de la casa para poder dar laburo. Y en esos barrios están olvidados, que obviamente el gobierno de Frente de Todos y Todas ha podido lograr. Estamos celebrando además también que hemos podido lograr en senadores la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Eso es un avance enorme, una sociedad que estaba un poco de polvo, ¿no? Una sociedad muy antigua, y hoy avanzamos con Cristina a la cabeza en ese congreso, diciendo que había un positivo y llamamos a la victoria para pensar que este futuro va a ser mejor. Entonces, hoy cuando pensábamos, nos encontrábamos con vos, un compañero que fue precandidato intendente de la ciudad de Plata, que dio un poco su vida, como su rol de juez, por una patria un poquito más justa, más soberana y más libre. Nada, pienso que este año que viene va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces digo, ¿y vos cómo ves bueno, la mañana 31, estamos cerrando obviamente la colectiva, un ciclo, vos seguís en tu camino, siempre en el colectivo con un montón de compañeros y compañeras? ¿Vos cómo ves ese año que arranca? Ese año que el 1 de enero es un día, a ver si uno piensa y dice, bueno, brindemos para que todo esto se vaya y que venga algo mejor, pero es verdad, y vos pensás que hay algo mejor, ¿qué se viene? Mira, yo creo que van a existir muchísimas presiones desde distintos ámbitos, ¿no? Esto que se ha visto con algunos laboratorios, como Pfizer, o ciertos grupos económicos. Yo no descarto que haya condicionamientos, tanto sobre todo desde el ámbito interno, ¿no? Hay que ver qué pasa con el nuevo gobierno de Estados Unidos, reitero. Pero yo creo mucho en el desarrollo de las fuerzas populares, ¿no? En las fuerzas que se vinculan a la economía popular, informal. Creo que todo eso es un mundillo de trabajo, que digamos, comprende un universo enorme de laburantes, y que se ha visto muy afectado durante este año 2020 que todavía vivimos. Y bueno, yo creo que ese sector tiende a recuperarse, y ojalá así sea, porque abarca a sectores muy vulnerables. Y me parece también que el futuro nos plantea diversos desafíos. Si bien soy optimista respecto de la situación en general, creo que hay algunas luces amarillas que se prenden en el horizonte, y tiene que ver con la construcción política. Creo que hay un déficit en el gobierno
en la construcción política. Hay sistemas que están haciendo crisis. La política del dedo, la política de hacer un frente de todos y un gobierno de amigos o de pocos. Creo que estas cosas están empezando a hacer mucho ruido en la militancia, en la gente, y es necesario recomponerlas. Me parece que el gobierno tiene que, tanto nacional como provincial, tiene que recomponer el rumbo, ¿no? Me parece que hay muchos que fuimos perseguidos, que hemos pagado muy caro la defensa de los derechos de la gente, y no nos puede ocurrir que esa misma gente que fueron nuestros verdugos ahora sean socios de nuestro gobierno. Entonces, creo que ahí hay un punto que mejorar. Hay que democratizar las fuerzas políticas. Ya está hablando de quién va a ser el presidente del PJ, quién no. Bueno, que no sería bueno que lo decíamos nosotros, la gente, los afiliados. Sería bueno. Digo, qué sé yo. Basta con el dedo. Parece que eso... y ojo, no tengo nada contra quienes se postulan y quienes... Pero digo, hay que tratar de que seamos más democráticos. Porque si no, los que estamos a favor de Cristina, vamos y la ponemos emperadora argentina. Ella no va a querer, lógicamente, ¿no? La ponemos emperadora y hacemos una dictadura. A nadie se le ocurriría hacer eso. Bueno, ¿por qué lo vamos a hacer hacia el interior de los partidos políticos? Vamos a poner de emperador a uno y no lo requiere nadie. Por más bueno que sea, que me parece que eso es un punto crítico. Todo gobierno popular no puede construir políticas si no están realmente respaldadas por el pueblo. Por eso es popular. Y creo que ahí tenemos un déficit. Esto de crear comisiones, por ejemplo, como la de la reforma judicial, una comisión no va a suplir nunca la voluntad del pueblo. Y de la militancia. La militancia que es tan necesaria para sostener un gobierno. Si no, ¿con qué herramientas va a hacer frente el gobierno a los poderes fácticos si no es con el pueblo en la calle? Si no es con el pueblo movilizado, si no es con el debate constante de la militancia. ¿Con qué fuerza? Con una comisión de juristas. Pretendemos hacerle frente, juristas que además, que muchos son parte del problema y no de la solución. Con ellos vamos a enfrentar poderes que sostienen a la Corte, porque el problema no es Rosenkrantz, sino quienes lo sostienen. Entonces, con ellos vamos a enfrentar a los poderes fácticos de los medios de comunicación y que van a incidir permanentemente. No, lo vamos a enfrentar con el pueblo, con la militancia. Por ejemplo, digo, todas las políticas tienen que tratar de tener la fuerza, el músculo popular que las esté apoyando, impulsando. Y esto es lo que creo que nos falta un poquito. Tratar de democratizar, de dejar de lado ciertas apetencias personales, de entender a la política como un escenario de lucha, de disputa, al menos hacia el interior, de disputas personales, ¿no? Y creer más un poco en la política como una herramienta de conexión, de unión, de fraternidad y de encuentros. Ya, Luis, cuando recién vos decías todo lo que coincidimos, además, yo siempre, cuando hablo con compañeros, compañeras, planteo una frase que para mí es fundamental para pensar la política y la construcción política, que es que el momento colectivo es ahora y el momento individual ya va a venir. Entonces, tranquilos compañeros y compañeras, que siempre hay la lucha colectiva y que realmente la política se construye de forma colectiva. Entonces, las ambiciones personales, bueno, ya van a llegar. No pongamos nerviosos ni nerviosas, porque eso llega, ¿no? Entonces digo, construyamos colectivos, organización política y a su vez también democratizar. Cuando vos hablabas, se me viene a la cabeza, hace unos días estuvo Gabriel Mariotto, o muchos compañeros y compañeras que han pasado por el ciclo, y con quien vamos un gran amigo. Más allá de alguna diferencia, digo, Gabriel Mariotto estuvo acá en el ciclo y Gabriel nos decía que estamos cansados a veces que la rosca siempre sea en el cuarto de al lado, nunca sea en lo que estamos los compañeros, ¿no? Digo, si la militancia va a avanzar en construir política, discutamos todo y pensemos cómo construimos aquellos y aquellas que nos van a representar en las próximas elecciones. Eso es lo que hemos dicho siempre, la política donde la venimos a cambiar. Yo tomo la frase de Néstor cuando dice
seamos incorrectos y construyamos política, bueno, estamos incorrectos. A veces la corrección nos lleva a pensar en políticas anteriores, con construcciones no son tan legítimas para poder gobernar o por lo menos para poder representar. Digo, para mí a veces, digo, las construcciones políticas se tienen que parecer más a las construcciones barriales o a las ciudadanas, no tanto a esos lugares que pocos accedemos y pocas, y que hay alguna pulsera para entrar. Sí, mira, yo creo que esto que vos decías, de una conexión más barrial, el problema es que las estructuras políticas a veces son tan cerradas y verticales que uno tiene la sensación que la dirigencia política le habla a las estructuras y no a la gente. Pierde la conexión con la gente, porque se tiene que legitimar frente a las estructuras para que le pongan el dedo y digan, sos vos. Entonces hay que estar todo el tiempo decir, qué bueno que sos, qué lindo, qué grande, y todo el tiempo, digamos, hablándole a las estructuras, no a la gente. Y este es un grave problema, porque en definitiva terminan eligiendo a ese, ¿no? Terminan siendo ellos quienes ocupan la escena política, los que, digamos, logran ganar la confianza de las estructuras, y no de la gente. Entonces ahí tenemos un problema, y por eso construimos gobiernos de esas características, y no gobiernos populares donde la gente y la militancia sean los verdaderos protagonistas de los cambios y de las transformaciones. Esto, o bien la otra forma de construcción que tenemos que es venir con el camión de caudales, ¿no? La mercantilización absoluta de la política, donde, mira, hoy a la mañana tenemos una reunión con unos compañeros de unos barrios. Decía, yo no me puedo salir de mi esquema, porque la verdad es que me tienen agarrado, no te digo de dónde, porque a mí los planes me los da fulano. Entonces, y yo tengo que responder frente a él. Y si no respondo, me quita los planes. ¿Yo qué hago con los compañeros? Es decir, esto es tan natural, está tan naturalizado, que es en realidad indigno para la propia gente de los barrios. Porque eso no es peronismo. El peronismo no quiere eso. Eso era la sociedad de beneficencia que combatía Eva Perón. No es el peronismo. El peronismo quiere darle dignidad a la gente, quiere darle trabajo digno, no un trabajo a cambio de que vos vengas y me apoyes en una campaña. Y este es un tema que yo creo que va a ser eje de debate de los próximos tiempos. La forma pasa a ser sustancia, no es una simple metodología. Creo que la forma política, de la construcción política, va a pasar a ser un tema de debate sustancial, que tenga que ver con una nueva realidad, el descreimiento de la gente respecto a los partidos políticos, de la actividad política, de gran parte. Nosotros no podemos culpar a la gente, salvo que pensemos que la sociedad es tonta, que decimos, la gente es apolítica. El problema es que la gente es apolítica, te dicen muchos. Pero claro, si nosotros los llamamos para votar y después les cerramos con candado las puertas del Estado y no los convocamos nunca más. Entonces nosotros tenemos que lograr que la gente participa en todos los ámbitos. La cuestión de seguridad, por ejemplo. ¿Qué dicen los vecinos respecto de su comisario? ¿Qué opinan? ¿Ejerce bien o no ejerce bien? Tenemos que escucharlos. La gente tiene que participar en el ámbito del Poder Judicial. En todos los ámbitos del Estado creo que tenemos que democratizar. La herramienta es democratizar la economía y democratizar las instituciones. Ese es el gran desafío que tenemos por delante, no solo en 2021, sino también hacia las próximas décadas. Mira, Luis, uno se comunica o habla, se encuentra, se comunica con un montón de compañeros, compañeras y ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de La Plata que quieren creer, ¿no? Y cuando se habla, mirá, me gustaría afiliarme al PJ. A veces pierdo un poquito el audio, no sé, Perdón, digo, hay un montón pierdo de el audio. La Plata que uno se encuentra y dice, me gustaría afiliarme al PJ. Y están cerradas hace un montón de tiempo, digo. Entonces digo, pensemos, yo creo que la clave está para no pensar en que son apolíticos o apolíticas, digo,
pensemos cómo construimos política para poder, de alguna forma, interpelar, legitimar, seducir, encontrar, enlazar a un montón de ciudadanos y ciudadanas que realmente tienen las convicciones bilaterales, como dice Cristina, creen en el compañero Néstor Kirchner, que acá tenemos la foto, después iremos viendo un par de fotos para poder hablar un poco de la historia tuya y la colectiva, y además tienen ideas, proyectos y ganas. Sin embargo, muchas veces las estructuras políticas, como las pensamos tradicionales, no se abren a pensar en proyectos colectivos. Y ese es el problema, ¿no? Bueno, sin embargo, digo, hoy estamos en un año que se está yendo, un año bastante difícil, ha sido tremendo para la mayoría de las argentinas, y bueno, esa esperanza, ¿viste? Cuando ahí me pasó, ¿sabes? Claro, de personal individual, cuando ganamos a las elecciones en 2019. Yo pensaba que, bueno, festejamos en la calle, en ese momento sin coronavirus, sin pandemia, todos abrazamos en la calle, y dijimos, bueno, mañana cambia la Argentina, mañana cambia la Argentina. Por eso es un trabajo que dijo Máximo ayer o de ayer en la Cámara de Diputados, no es un día para otro, obviamente, lleva un camino, pero digo, mañana, pasado mañana en realidad, comienza un nuevo año. Y entonces la esperanza a veces se magnifica o se renueva, y creo que ahí está, dentro de la esperanza, la fuerza colectiva, la organización política y más la ciudad de La Plata. ¿Cómo construimos esa política? Para nosotros el nombre de este colectivo es fundamental cuando planteamos ser orgullosamente platenses, porque creemos que en el orgullo lo debemos a darse, la verdad, Cristina, Ariana, pero no lo ha dicho, pero a muchos y a muchas cuando hablan del orgullo, de la vacuna, del orgullo bonaerense, del orgullo argentino. Digo, orgullosamente platense plantea que nos repensemos como identidad colectiva y pensemos en una ciudad que realmente comprenda que hay distintos barrios, que podemos crecer. En esta ciudad que tocó Legardo, que es una ciudad muy dispersa, donde no se atiende a nadie, y estamos cansados de eso. Segunda elección, ganó un nuevo gobierno, no da para más. Bueno, sí, creo que la calidad bien entendida empieza por casa, dicen, y nuestra casa grande es la ciudad de La Plata. Y ojo, en esto no estoy repitiendo ningún eslogan del actual gobierno, pero creo que sí es el espacio territorial que ocupamos y que tenemos que cuidarlo, porque el espacio territorial es finito. El espacio territorial puede ser segregativo o inclusivo. Hoy vivimos en una ciudad segregativa, con countries por un lado y asentamientos por el otro. Así ha crecido la ciudad. Y a fuerza de ser sinceros, esto no es un problema que haya surgido con Cambiemos, esto viene desde hace tiempo. Y ahí confluyen distintos factores, ¿no? Que sería muy largo analizar, merecerían un análisis mucho más profundo, pero y no es exclusivo de la ciudad de La Plata tampoco, es decir, en el mundo occidental hay una gran segregación, ¿cierto? Hay verdaderos basurales de cielo abierto de personas, donde el Estado se desentiende. Yo he escuchado funcionarios decir frente a un barrio marginal, esto no lo soluciona nadie. Entonces me dedico a pintar los cordones de la vereda y a cortar el pasto en las plazas, cosa que la gente lo vea lindo en el centro, porque concurren casi todos al centro, y la periferia, qué sé yo, que alguien lo solucionará en algún momento. Entonces, yo creo que no, nosotros tenemos que enfrentar el problema de nuestro territorio. ¿Qué hacemos con nuestro territorio? Es como en nuestra casa, ¿qué hacemos con el patiecito o el terrenito que tenemos? ¿Cómo lo organizamos? ¿Lo construimos todo y dejamos todo cemento, dejamos espacios verdes? ¿Qué hacemos con nuestro territorio? Colectivamente tenemos que debatir qué ciudad queremos, donde estén integrados todas las actividades, ¿no? La universitaria, la residencial, la comercial, la productiva, discutir un ámbito que sea integrado. Cuando los otros días una periodista me decía, bueno, hay que construir barrios populares. No hay que construir barrios populares, hay que construir barrios mixtos. Cuando yo era chico, el médico vivía al lado del mecánico o de la ama de casa. Bueno, hoy vive uno en un country y otro en un asentamiento. Esto no nos puede ocurrir.
Entonces, ¿por qué? Porque también el negocio inmobiliario es fabuloso, es un negocio fabuloso. Vos fijate que convertir una hectárea rural a urbana y subdividirla es un negocio que te deja $1,500,000 de ganancia. Lógicamente, de ese negocio no son ajenos los funcionarios políticos. Tenemos que decir la verdad. Nosotros tenemos funcionarios de gobiernos nuestros procesados por eso, y no son presos políticos. Entonces, lo digo porque ellos dicen somos presos políticos. No, no sos preso político, digamos. Y tuvimos en otros gobiernos anteriores también peronistas, presidentes del Consejo Deliberante, que después fueron diputados y demás, que se enriquecieron fenomenalmente, increíblemente. Se decía, hasta, había fábula, ¿no? Que hasta tenían helicóptero en la casa, bueno. Y fueron y se enriquecieron siendo presidente del Consejo Deliberante. ¿Y por qué? Porque vos cuando tenés un emprendimiento de este tipo, nadie te va a dejar hacer un negocio de $1,500,000 por hectárea de dólares sin pasar por alguna oficina. A ver, parte de lo que tenemos que cambiar es eso. Entonces vos empezás a pensar, y además los intendentes en general no quieren pobres. Lo hemos visto en Guernica, lo hemos echado los tiros para hacer un campo de golf. Porque y la intendenta decía, tienen que irse, porque no quieren los intendentes gente pobre, quieren personas con capacidad contributiva, con capacidad de consumo, para hacer un country y si es posible un shopping dentro del country, como ocurrió en Estancia Abril en Berazategui, Municipalidad Compañera. Entonces, eso es lo que quieren los intendentes. Lo quieren pobre, ¿para qué? Los pobres hay que atenderlo, hay que darle de comer, hay que atender la salud. No, queremos gente con... Bueno, esto es lo que nos viene ocurriendo en todos los gobiernos. Esto es, digamos, un problema generalizado. Al punto que los intendentes, cuando pasó lo de Guernica, fueron a Axel a plantearle que el problema habitacional, el déficit habitacional de la Argentina, que es enorme, más de 3 millones de viviendas nos faltan, no fueron a plantearle eso, fueron a plantearle el problema de las tomas, porque el problema es que no querían los pobres. Esto pasó, lo pueden googlear, y fue ahora. Entonces, me parece que tenemos que ver qué queremos en nuestro territorio. Un territorio integrado, un territorio donde, digamos, los propios vecinos sean artífices de sus propios desarrollos. Por ejemplo, el Estado puede ser un desarrollador inmobiliario. ¿Por qué no es un desarrollador inmobiliario? Ese $1,500,000 que se queda un privado lo podemos volcar a infraestructura, a ponerle luz, gas y así todo, vender lotes baratos, ¿no? Pero en lugares que no sean inundables. En lugares que, no como el año pasado, Garro aprobó 35 emprendimientos, la mayoría era inundable, todo el mundo se olvidó porque después la pandemia tapó todo, pero digamos, el negocio inmobiliario muchas veces se vale los terrenos de bajo valor para hacer emprendimientos, lo hemos visto también en Berazategui. Creo que me ha tocado intervenciones como juez en muchas de esas cuestiones. Creo que merecemos un gran debate de la ciudad. ¿Qué ciudad queremos? ¿Cómo integramos? ¿Cómo cuidamos nuestro territorio? Tanto de los countries como de los asentamientos. Ninguna de las dos cosas son buenas. Me parece que tenemos que pensar en un desarrollo sustentable, equilibrado de la ciudad, que cuide, que respete el diseño originario, ¿no? Esto es una plaza que hace cuadras, no se replicó en la periferia, no se replicó, pero los espacios verdes que se puedan disfrutar, avenidas grandes. ¿Dónde vamos a densificar? ¿Dónde vamos a densificar? Bueno, ¿dónde densificamos? ¿En qué lugares? Todo esto no fue nunca discutido en la ciudad. Entonces crecimos a tontas y a locas. Mira, Luis, ahí creo que la síntesis es: el peronismo será revolucionario o no será, ¿no? Y ahí está la cuestión. Cuando vos decías lo de la ciudad de La Plata, que cuando fue creciendo de manera no programada, no pensada, ha ido perdiendo los verdes a lo largo y a lo ancho, tanto digo para el sur, para el norte y para el oeste, ha perdido espacios verdes que nada tienen que ver con ese cuadrado que como conocemos como casco histórico o centro urbano o casco urbano. Digo, ese casco tiene espacio verde para decir 5 cuadras,
una ciudad que también somos en la ciudad de La Plata, y recuerdo ir a la casa de un amigo o una amiga, e ir a la plaza, estábamos al toque de una plaza siempre, y después la ciudad de La Plata me creció así. ¿Vos dónde naciste, o dónde viviste tu infancia en la ciudad? Ya que digo, somos orgullosos platenses. Mira, yo viví hasta la dictadura en la calle 2, entre 62 y 63, el barrio, o sea, ahí pegados al Mondongo. Sí, Luego cambiamos de corte y nos fuimos al Churrasco. este, bueno, ahí en Tolosa, viví en el barrio El Churrasco, barrio que era complicado en esa época, ahí cerquita del mercado. Y bueno, la verdad fue una etapa muy triste, ¿no? Mi padre se había tenido que ir por la dictadura, y vivíamos ahí con mi madre, y a pesar de eso tengo muy lindos recuerdos porque me sirvió, me costó mucho integrarme, que me aceptaran en el barrio. Yo venía de un barrio de clase media y este era un barrio diferente, pero fue una buena experiencia, la verdad que fue una muy buena experiencia. Y bueno, si bien he pasado momentos tristes, que ha entrado el ejército a mi casa y otras cosas, rescato lo positivo que fue toda la gente que conocí, con la cual convivimos y pasamos lindos momentos. El cargar la caña al hombro, irnos a pescar ahí enfrente, ahora hay una escuela, antes había una laguna, que en realidad son todas cavas, ¿no? Que llegaban hasta el aeroclub. Y bueno, nos íbamos hasta la laguna de Aprilito a pescar, o al aeroclub, o a otras zonas. Nos encantaba, ¿no? Ir ahí por los campos. Ahora hay todo, está todo poblado, ¿no? Pero, pero bueno, he pasado momentos muy lindos ahí también en Tolosa. Así que, bueno, y actualmente vivo ya desde hace casi 20 años en Villa Elisa, cerquita del Parque Pereira. no, estamos cerca, nosotros vivimos en Citibel, así que estamos cerca. Después te llevaremos el cuadro. Mi vieja, que es parte fundamental del ciclo y del colectivo, no pudo estar, eh, pero de todas formas va escribiendo ahí en el vivo. Siempre agradecemos a todos y a todas los que son parte, y los que venimos hablando siempre de con quién estamos, con quién hablamos, cómo tenemos puentes y cómo vamos creciendo y pensando la sociedad realmente que queremos, que sabemos que podemos construir y que sabemos que realmente la historia nos avala, porque es una historia de militancia muy grande y hermosa en la ciudad de La Plata, que hoy la podemos realmente llevar a la victoria. Cuando pensamos en una ciudad que podemos triunfar, que podemos pensar que debe ser distinta, que es por una historia de militancia en la ciudad de La Plata muy importante, que nosotros tomamos como bandera, ¿no? Así que, nada, estamos cerquita, y recién pensaba, bueno, después mi vieja, vamos a contar los cuadros, con la nueva regalo, y esperemos que pronto nos podamos ver algún protocolo para darte los cuadros en persona, pero pensaba en esa infancia, tanto en el Churrasco, en Tolosa, ¿cuál fue la primera actividad o más acción militante? Yo sé que vos sos una persona que supo mantener con discurso y acción las convicciones. Y eso, la verdad que no abunda mucho. Hay uno también de flojo, ¿viste? Entonces, cuando hay un compañero o compañera que siempre diga la pena, porque lo vemos de enfrente, que se confirmó la cárcel para Vudú, para Amado, Vudú, que estamos en comunicación con Amado, la verdad que es muy triste. Digo. Lo abrazamos, Amado, y te abrazamos a vos, sabemos que vos, la acción y el discurso van siempre en sintonía. Te digo, ¿cuál fue la primera acción militante de chico, de joven, de pequeño? Mira, en mi casa, cuando yo era chico siempre se hablaba de política. Mi padre era salteño, murió hace unos años, en pleno proceso de destitución mía. No murió por eso, murió por otras cosas, pero él vino de Salta, lo trajo la ciudad estudiantil de Eva Perón,
Él era una persona muy humilde, de allá, elegían de lo más humilde los que tenían mejor desempeño escolar. Mi viejo ese año excepcionalmente había andado bien en la escuela y bueno, él cuenta siempre que allí conoció la dignidad en la Fundación Eva Perón. Eh, Tuvo su primer par de zapatos, por ejemplo. En el norte eran de andar de Uyuta, que es la sandalia de cuero, ¿no? Fue a una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires, San Mariano Moreno. Después tenían actividades adicionales en la ciudad estudiantil, iba a Perón, iba a Evita. Ellos custodiaron el cuerpo de Evita cuando murió. Y bueno, está ahí en la película de Fabio, ¿no? Sinfonito, ahí aparece mi viejo también, digamos, cuidando el cuerpo con los demás compañeros de la ciudad estudiantil y despidiéndola y besándola. Eso está en la filmación. De modo que mi casa, por parte de mi viejo, era politizada. Mi viejo era además amigo de Achem y Miguel, que eran los secretarios de ATULP, y que fueron asesinados. Mi hijo eso lo sintió mucho y bueno, creo que laburó en el comedor universitario. Mi viejo era empleado y era afiliado a TULP. Era empleado del comedor universitario, el que juntaba las cosas, el que bueno, cocinaban, hacían de todo, y era un ámbito muy politizado. Así que en mi casa, en esa época, mi viejo se recibió ya cuando nosotros habíamos nacido, así que de abogado también, y bueno, era siempre circular de gente de distintas extracciones políticas. Y bueno, yo comencé a militar en la facultad, en la Juventud Universitaria Peronista. Éramos 5 en esa época, porque era el 84, el auge de la Franja Morada, del alfonsinismo, tiempos muy difíciles. Los peronistas nos saludábamos de lejos y teníamos el estigma en ese momento de Herminio Iglesias, pre-renovación del peronismo que se dio con Antonio Cafiero, bueno, con el menemismo también. Pero antes era muy difícil, ¿no? La militancia en ese contexto. Sin embargo, a nosotros, mi generación nos tocó una situación muy adversa en todo sentido. Desde Malvinas, de la dictadura, la crisis económica de Alfonsín. Lo mejor que nos pasó en la historia fue cuando apareció Néstor. Y creo que, bueno, yo ahí justo empecé a ser juez, así que no pude participar más de la política, pero de la actividad política, pero siempre he mantenido mis ideas. Eso es algo que uno no puede abandonar nunca, esté donde esté. Puede cambiar de ideología, pero no puede abandonarla. Puede especular, pero siempre una ideología tenés. Y yo he tratado siempre digo, estuve tranquilo, porque lo que yo pienso, lo que digo, lo que escribo y lo que hago es una sola línea. Creo que mi único capital es ese, la coherencia. Además, he tratado de ser coherente y de ejercer una función jurisdiccional pensando siempre en la gente y sobre todo en los más desaventajados. Aún tuve que enfrentar a veces situaciones difíciles con gobiernos peronistas a los que yo mismo he votado, y sin embargo después tuve que fallar en contra y decían, ¿quién es este tipo? ¿Quién es este juez? ¿Quién lo puso? Bueno, y cuando me enfrentaba, por ejemplo, con Stornelli, que fue ministro de un gobierno nuestro, entonces decían, Arias, vos no apoyás al gobierno. No, yo soy juez, yo tengo que fallar como establece la ley y conforme a los criterios que yo interpreto y los valores que yo interpreto. Y bueno, enfrentamos duramente con Stornelli. Mirá dónde está él hoy, mirá dónde estoy yo. Y me criticaba, los propios militantes me criticaban en ese momento. Pero bueno, uno no podía estar a favor de la baja de la imputabilidad. También lo hemos señalado con otros, cada vez que hay un gobierno, un aspirante a la gobernación se mete con los pibes. Eso nosotros no podemos permitir. Entonces, ¿yo qué hago?
cargo un fragmento de un discurso de Perón que le dio a los jóvenes de la ciudad estudiantil, entre los cuales estaba mi viejo, donde él habla de estas cosas. Entonces cada tanto lo tengo que publicar, lamentablemente, y saco así, bueno, Perón le responde a Insaurralde, Perón le responde a Berni, cada uno que pide la baja de imputabilidad, y se lo mandé a Axel también por un mensajito. Es decir, a ver, muchachos, no nos bandiemos, no salgamos del camino. No podemos, la aspiración, esto que digo, la aspiración personal. Vos querés ser gobernador, bueno, hacé campaña legítima, pero no te metas con los pibes. Entonces, creo que hay cosas y principios que son inquebrantables, que uno tiene que mantener. Si hay un gobierno que se desvía, hay funcionarios que se desvían, uno tiene la obligación militante, no de chuparle la media, de señalárselo, tener la valentía de señalárselo. Bueno, creo que eso, tengo la libertad, siempre tuve la libertad de hacerlo, y por suerte no me ha ido mal. Vos hoy hablabas de Gabriel Mariotto, mientras él era vicegobernador yo tuve el problema con Silvio por los muertos de la inundación de La Plata. Y bueno, empezamos un poco tenso, pero yo terminé siendo amigo de él, ¿cierto? Con muchos de los que en su momento no entendieron el rol jurisdiccional, porque uno juez no está para ser amigo de un gobierno, está para garantizar derechos de las mayorías, de las minorías, y por más que tenga que confrontar con los poderes fácticos y constituidos, porque a veces no son los gobiernos, son los medios de comunicación, son el poder económico, como me tocó a mí y a otros jueces con las energéticas, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa es la función de un juez, no es nada grato a veces tener que enfrentarse. Es más fácil mirar para un costado, dejar que las cosas pasen, cosas que muchos hacen y sacrifican los derechos de la gente, pero bueno, a mí yo no puedo, aunque quisiera, la verdad no me sale hacerlo. Mira, yo ahí creo que es fundamental siempre hablar de la coherencia y la responsabilidad histórica. Y ahí te vemos, perdón, a todos y a todas, con una guitarra. Digo, para vos, ¿qué es la música? ¿Qué es eso que a vos te genera encontrarse con el otro? Ahí veo además los colores de los pueblos originarios. Te gusta mucho la música, venís de Salta, de tu viejo. ¿Qué es la música para vos? Bueno, yo creo que el arte en general, no solo la música, contribuye al desarrollo de la gente. En primer lugar, yo me conecté con la música por una necesidad interior. Justamente en la época de la dictadura yo extrañaba mucho a mi viejo, esta es la verdad. Y la música era un poco la forma de traerlo, de tenerlo cerca, de evocar a su tierra natal. La tierra que yo además quiero mucho y que visito frecuentemente. Tengo la necesidad ahora que hemos estado aislados, no he podido ir a Salta, pero tengo mis parientes allá, tengo mi gente, mis amigos. Es una tierra que yo quiero mucho, y en ese momento era traerlo a él, era traer a mis parientes de Salta, a mi abuela, y a mi tío, un tío muy querido, y yo quería muchísimo, y era una forma de estar conectados. A través del folclore fundamentalmente, que es lo que siempre he cultivado. Y bueno, comencé a cantar encerrado en mi habitación, nadie me escuchaba, digamos una cosa muy interior mía, una necesidad, una conexión con el inconsciente. Creo que eso, el arte es una autopista hacia el inconsciente. Todo aquello que no podemos decir, que no podemos hablar, que no podemos expresar, el arte lo podemos hacer a través del arte. El arte es integrador, además. Cuando nosotros nos reunimos en las guitarreadas, estamos todos. Está el albañil, está el abogado, está el médico. Somos todos una fusión de cosas. El arte es integrador, por eso yo creo que también es una de las salidas muy importantes para los pibes de las barriadas. Las orquestas populares que hemos perdido y que eran una cosa tan interesante, experiencias tan lindas que se han vivido, y que un poco las ha destruido el macrismo, ¿no? Una construcción tan importante, el arte, el deporte, son formas de integración que verdaderamente tenemos que volver a ellas. Alberto Fernández también le da la música, así que esperemos que en algún momento también tome esa iniciativa de revalorizar el arte, a los centros culturales, a los clubes de barrio,
donde se desarrollan actividades artísticas y deportivas. Eso tiene que ser para nosotros una prioridad en cualquier gobierno. La construcción política tiene que pasar por ese lado para poder incluir fundamentalmente. Ya, Luis, en el siglo ha estado, bueno, mi vieja viene de la cultura, mi vieja Soledad Garriga viene de la cultura, es una artista popular, pintora, y en el siglo ha estado de Carlitos Rottenberg como referente empresarial de la cultura, hasta Liliana Nero como una de esas referentas tanto queremos de la canción, de las cantoras, ¿no? Hubo un montón de compañeros y compañeras, bueno, varios cantantes de la cumbia, y pensamos siempre en la cultura como esa unión entre lo político, lo social, lo ciudadano, la actividad de cada uno. La cultura nos abraza porque nos hace un poquito iguales, nos une, como vos decías, una guitarreada, por lo general, digo, somos todos iguales, todas iguales, no hay diferencias, todos cantamos y cada voz genera que la canción sea un poquito más linda, ¿no? Cuando la cantamos en coro o en colectivo. Y eso creo que se refleja mucho en esto que nosotros pensamos de lo político, ¿no? La política es mucho más linda cuando no solamente la canta una sola persona, sino cuando la cantamos todos y todas, y se genera un coro colectivo para pensar una canción y cada voz está en el lugar donde tiene que estar para que sea más lindo. Como una orquesta, ¿no? La orquesta funciona más que una banda de solistas, una artista atrás. Bueno, digo, cuestión que la política tiene que retomar un poco eso de la cultura, ¿no? Esa cultura que nos une. Así que, mirá, Luis, nosotros estamos muy contentos, estamos llegando casi al final porque viene una hora. Estamos muy contentos, muy contentas de tenerte acá. Fue un año para todos muy difícil, y para todas, y para nosotros como ciclo ha habido un montón de compañeras, compañeras, hemos sido como, no te digo, 80 hemos ido seguramente, hemos pasado por acá charlando, discutiendo y debatiendo qué ciudad queremos. Y bueno, y esta voz, y era un gusto y un orgullo cerrar un año con vos charlando. Un compañero que siempre para mí, lo he debatido hace tiempo ya, ha mantenido esas convicciones. Que cuando las escucho de Cristina, digo, son las inalterables, ¿no? Porque Cristina dice, bueno, la hizo cada ministra, que si no quiere estar ahí, busca un laburo, es porque realmente hay una militancia hermosa y enorme que se movilizó ayer por los derechos y hoy y mañana se va a seguir movilizando sin ninguna, no tiene nada, pero se moviliza. Bueno, ahí está la cuestión y el punto, que es que todos queremos movilizarnos para construir una ciudad, una provincia y un país que queremos. Son sueños, son colectivos. Así que ahora te vamos a mostrar un cuadro, dos cuadros que hizo mi vieja, que está mucha ganas de abrazarte, está escribiendo nada más. Y bueno, y la verdad que agradecerte un montón, Luis. Muchas Fue gracias. un placer verdaderamente. Vamos este es uno de los cuadros que hizo mi madre con una de mis frases Ah, que hablábamos hoy. Digo, el miedo es la materia prima de la dominación. Creo que eso queda un poco en nuestra América, en nuestra Argentina, y sé que estamos para construirlo, ¿no? qué lindo, muchas gracias por eso, ¿no? Y acá hay otro cuadro más, que es ese abrazo tan lindo que se dio la compañera con el compañero, que tanto Sí, extrañé. Ese también para vos, esperemos que pronto nos veamos para charlar un rato más y para darte estas pinturas de mi vieja. qué lindo, verdaderamente, bueno, esa escena que ha pasado la historia es un abrazo no solamente de amor, de cariño entre una pareja, ¿no? Expresa mucho más, expresa una, irradia amor hacia toda el pueblo, ¿no? Porque es el abrazo de dos personas que fueron, además de matrimonio, presidentes, y que además de eso
desarrollaron derechos y desarrollaron conciencia política, que eso es fundamental. Nosotros, el menemismo había destruido nuestra conciencia política y la recuperamos a partir de Néstor Kirchner. Creo que eso fue maravilloso, maravilloso y bueno, ojalá volvamos a las fuentes también, ¿no? A esa foto, a ese amor que hay en esa fotografía. Mira, Luis, además también agradecer a un compañero que está ahí presente, acá en el vivo, que es parte fundamental también de este colectivo, que es el negro de Refantasma, un cantante de cumbia hermoso que vemos un montón. Estamos poniendo algunos proyectos a nivel musical, que seguramente va a ser invitado, después lo charlamos. Y bueno, gracias, y que un año mucho más lindo, que volvamos a la fuente, como vos bien dijiste, y ese abrazo con tanto amor de los compañeros y compañero Néstor Cristina, y que bueno, sigamos construyendo la ciudad que soñamos, ¿no? Que sabemos que sos platense, que todos estamos invitados a soñar, y que todos podemos soñar justamente en lo colectivo, pensando en ser un poquito incorrectos y no tan levantando la mano y diciendo que sí. Que así sea. Y lo vamos a festejar con una guitarreada, choripán y vino. Como se debe. Así es. Cuando Bueno, Luis, podamos, nos juntaremos. cuando se vaya esta pandemia y el protocolo cambie, estaremos encontrándonos. Un abrazo enorme de este colectivo y bueno, un gusto haber habernos encontrado con vos. Un gustazo. Feliz año. Gracias a ustedes. Un abrazo gigante. Un año más lindo. Chao. Buen año, buen año.